El Consejo Nacional Electoral el pasado 14 de junio emitió una resolución, la PLSNE 126 del 2012, que en la parte medular dice: con este contexto, el Consejo Nacional Electoral considera necesario hacer un llamado a los partidos y movimientos políticos, a las autoridades en ejercicio de sus cargos, a las servidoras y servidores públicos, a los medios de comunicación social y ciudadanía en general, para observar y respetar el ordenamiento constitucional y legal vigente que regula el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el financiamiento electoral y el gasto de campaña, previniéndoles que la realización anticipada de actos de campaña electoral constituyen infracciones sancionadas por ley, debiendo reportar todos los gastos electorales, aun si estos fuesen contratados con anterioridad a la convocatoria a las elecciones, sin perjuicio de las responsabilidades que se originen. ¿Y por qué esto? Si hay marco legal, aquí no hay vacío. El Código de la Democracia, en el artículo 275, dice claramente: constituyen infracciones de los sujetos políticos, de las personas naturales y jurídicas, las siguientes. Y aquí pues nos vamos al inciso 6, la realización anticipada de actos de precampaña o campaña. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Existen personas pues que están diciendo: yo soy, aquí estoy, esta es mi trayectoria, pero son personas pues en este momento naturales, usted también lo puede hacer. Sin embargo, pues cuando ya se ve que toda esa intencionalidad va dirigida hacia algo, en el momento en que escriben sus candidaturas. Ahora, independientemente del reglamento, la resolución que acabamos de dar lectura en el artículo pertinente y también la disposición del Código de la Democracia, sí, el Consejo Nacional Electoral está empeñado en realizar una fiscalización permanente a las campañas anticipadas y al gasto electoral. Al momento, ¿qué resultados arroja esta gestión de fiscalización? Bueno, actualmente, antes que nada, hay que aclarar, todavía no existen candidatos, ni siquiera existen precandidatos. ¿Por qué? Las organizaciones políticas pues continúan todavía con su proceso de reinscripción e inscripción. Además, este proceso recién se cierra el 17 de agosto de este año. Un día después, esas organizaciones políticas tienen que hacer sus procesos democráticos internos para poder elegir a los candidatos, pero deben hacer primarias, convenciones o cualquier otro proceso democrático interno. Y es el mismo simpatizante, el afiliado, el adherente, el que dice: uy, yo quiero que esa persona me represente, pero no yo solito digo, yo quiero ser candidato, yo soy. No, son los afiliados, los adherentes, quienes deciden en procesos democráticos internos. En lo que se está trabajando en algunas agrupaciones políticas. Sí. Ahora, justamente con el tema que estábamos topando, que hace relación a la campaña electoral anticipada, muchos han cuestionado: a unos se sanciona y a otros no. En este caso mencionaban justamente al señor Lazo, y en otros casos, ¿por qué no?, que se podría estar haciendo, como dicen, la campaña el presidente de la República. ¿Qué decir aquello? Como dije hace un momento, todavía las organizaciones políticas tienen que hacer sus procesos democráticos internos para poder elegir a los futuros candidatos. Y cuando hagan esas elecciones internas, obviamente el CNE pues tiene que estar con sus técnicos. Otra cosa importante, nosotros en días pasados, a más de adoptar esta resolución del CNE, y firmamos un contrato con la Contraloría General del Estado, porque la Contraloría es quien tiene que velar porque servidoras y servidores públicos hagan buenos usos de fondos y recursos que le pertenecen al pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes van a aplicar la ley igual para todos? ¿No va a haber ese cuestionamiento de otros sectores políticos que hay razones para hacer algunos y para otros no? Lo que pasa es que ante la ley, ante la Constitución, todos los ecuatorianos somos iguales. Pero por eso mismo, por los cuestionamientos y críticas de otros sectores, decía, de otras agrupaciones políticas en este caso. Como le comento, ante la ley, ante la Constitución, todos los ecuatorianos somos iguales. Ahora, nosotros somos muy respetuosos de las competencias. Nuestras competencias son electorales, ¿ya? En ese ámbito nosotros nos desenvolvemos, en ese marco jurídico. También pues hay otras instituciones pues que deben hacer lo propio. Con estos parámetros y con este antecedente, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que no puede limitar los recorridos que realice a nivel nacional el presidente de la República por ser
el primer mandatario, el jefe de Estado, y que podría candidatizarse posteriormente a la reelección a la presidencia de la República. ¿Este punto de vista no es entrar en una inequidad con los otros posibles candidatos? El único pronunciamiento que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en torno a estas situaciones que se están registrando es esta resolución de pleno. Esta resolución que tengo aquí, donde realizamos el exhorto. Esta es una resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral en su conjunto, los 5 consejeros y consejeras, que es pues la máxima autoridad del CNE. Entrando también en otro punto sobre los distritos, Carlos Aguinaga, expresidente del ex Tribunal Supremo Electoral, ha manifestado que el tema distritos es realmente complejo y hasta harto difícil el manejarlo. Incluso ha comparado al Ecuador, que podría ingresar en un proceso como Bolivia, que pudo adaptarse a este sistema después de 3 años. ¿Cuál es el punto de vista del Consejo Nacional Electoral? Afortunadamente, pues acá en Ecuador hay mucho talento, hay mucho especialista y nosotros pues lo vamos a llevar a cabo en mucho menos tiempo de lo que está comentando el señor Carlos Aguinaga. Pero que, aprovechando esto, ¿qué es una circunscripción o un distrito electoral? Acá pues en el Ecuador está dividido políticamente en 24 provincias, entonces eso es la división política del Ecuador, pues territorial. Para el Consejo Nacional Electoral nosotros vemos son circunscripciones electorales, 24 circunscripciones electorales. En ese contexto, una circunscripción electoral es una unidad territorial en donde los votos que emiten pues los sufragantes es la base para la asignación de escaños tanto de candidatos como de partidos. El Código de la Democracia en su inciso en el artículo 150 dice que la Asamblea Nacional estará conformada por 15 asambleístas de la circunscripción nacional, 2 asambleístas por cada provincia y 1 adicional por cada 200.000 y 150.000 habitantes o fracción mayor a 150.000 habitantes, y que en aquellas circunscripciones en donde se deban elegir entre 8 y 12 asambleístas se debe dividir en 2 circunscripciones electorales, caso Manabí. En aquellos en donde se deban elegir entre 13 y 18 asambleístas se debe dividir en 3 circunscripciones, caso Pichincha. Y en aquellas circunscripciones en donde se deba dividir, se deban elegir más de 18 asambleístas, se debe dividir en 4 circunscripciones. Entonces, hasta hace poco, la última elección, Ecuador estaba dividido en 24 circunscripciones electorales. Ahora, en el 2013, vamos a tener 30 circunscripciones electorales. 30 por las 2 adicionales de Manabí, las 2 de Manabí, 3 de Pichincha y 4 de Guayas. Ese trabajo nosotros también ya lo hemos avanzado. Primero hubo que hacer un trabajo previo, que es la actualización o cambio de domicilio electoral, porque hay que primero acercar el recinto electoral a los electores y en un segundo término pues hay que sincerar el registro electoral. Y es muy conocido, ustedes saben perfectamente que ese día, el día de las elecciones, tradicionalmente hay una gran movilidad humana. Las personas viajan 4, 5, 6 y hasta 8 horas el día de las elecciones para poder sufragar. Entonces, ¿qué resulta? Que hay cantones, por ejemplo, caso Manabí, Paján, en donde años anteriores quienes han querido hacer a autoridades de ese cantón han debido pues hacer campaña electoral en Guayaquil, porque en la zona del Fortín, de Bastión Popular, existen muchas personas que son oriundos de allá. Es decir, efectivamente, ese día los alcaldes nos comentaban en reuniones que llegan grandes camiones de buses llenos de gente. Es verdad, es gente que ha nacido en ese terruño, pero que en la actualidad vive en otra ciudad más grande. Entonces, primero hay que hacer esta actualización o cambio de domicilio electoral. Veamos cómo va este proceso, cómo lo siguen ustedes llevando adelante. Para finalizar el tema de la izquierda democrática, justamente había cuestionamientos del señor Henry Llanes esta mañana, que también estaba invitado aquí, con respecto al papel y el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Ya, le comento. En junio, el Consejo Nacional Electoral adoptó una resolución
Y en el artículo 4 dice, sugerir a las partes en conflicto del partido Izquierda Democrática agoten todas las instancias internas que prevé su propia normativa para procurar una solución a su conflicto interno, ya que al no existir petición de parte, el Consejo Nacional Electoral no puede intervenir en asuntos internos de dicha organización. ¿Y esto por qué? He traído el Código de la Democracia en el artículo 370 que dice, asuntos internos de las organizaciones políticas, y dice en el inciso tercero, ¿no? El Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral en el ámbito de su competencia podrán intervenir en todos y cada uno de los asuntos internos a petición de parte y de acuerdo a las disposiciones previstas en la Constitución. ¿Por qué? Pues el señor no nos hace petición de parte. En todo caso, el proceso de mayor magnitud que tendrá que enfrentar el Consejo Nacional Electoral son las elecciones del próximo 17 de febrero del 2013 con la elección de Presidente de la República y estamos preparados para ello. Así es, y darles también pues una noticia importante. Ayer en el Pleno del CNE discutimos en un primer debate un reglamento para que las organizaciones políticas puedan tener auditores en todo este proceso y nos acompañen para generar más índices de confiabilidad, de transparencia, que nos acompañen. Y esta auditoría no solamente es el día de las elecciones, sino durante todos los pasos del proceso. Es algo muy positivo. Esto de aquí lo vamos a exponer el día lunes. Vamos a tener una reunión del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Vamos con el documento para obviamente también recoger sus observaciones y poder anexar al reglamento. El de la auditoría es algo nuevo acá en el Ecuador que estamos queriendo implementar, porque normalmente las organizaciones políticas únicamente han sido vedores y observadores, pero ahora pues estamos abriendo la opción para que ellos mismos tengan los auditores, y no solamente informáticos, están en el tema financiero, estamos hablando del tema también de procesos, es decir, en toda esta operatividad que nos acompaña.